Fantástico. Mientras para ir haciendo un repaso, lo que terminamos de configurar en la clase anterior en la topología fue levantarla, anotar las configuraciones, dar los nombres específicos que va a tener cada equipo en la red y dar direccionamiento IP. Hasta ahí fue lo que llegamos, ¿cierto? Ya que hoy día vamos a trabajar con lo que es routing, enrutamiento, ruta estática, verificar conectividad. Y luego de ello recién empezamos a preparar los servicios, ¿ya? Que después va a ser el servicio DNS y luego van a ser los servicios LAN a continuación. Repaso. Windows 7 como cliente ya asignamos dirección IP de forma estática y los conectamos al switch que está en la topología. Eso fue lo realizado previamente. La dirección IP del equipo cliente es la 192.168.200.2, máscara 24, 200.1 la puerta de enlace, y ya definimos quién va a ser el servidor DNS, ¿cierto? Que es el Windows Server, ya sea 2008 o 2012, que con la dirección 192.168.50.2. Ese fue hasta ahí, un DNS propietario, ¿cierto? No va a ser un DNS público, sino que nosotros vamos a hacer nuestra propia arquitectura para resolver las búsquedas después y llegar a los sitios de carro de compra o los de comercio electrónico. Eso hasta ahí con el cliente. El cliente. Bueno, por nombre, el cliente lo llamamos cliente 1, ¿ya? El nombre es un poco irrelevante en este caso, no es tan importante. Después continuamos con lo que fue el Windows Server, ¿ya? Que en algunos casos la mayoría está trabajando con Windows Server 2012 y algunos compañeros con Windows Server 2008, ¿cierto? Por rendimiento, por capacidad, por tipo de RAM, quizás no pueden levantar un Windows Server 2012. Pero es independiente porque el rol que vamos a cumplir va a ser DNS y se puede hacer en ambos, no hay problema, ¿ya? Puede ser en 2008 o 2012. Y en el caso del servidor 2012, vamos a repasarlo acá, o 2008, según sea el caso explicado anteriormente, ¿ya? Anteriormente va a ser la direccionamiento IP. Configurar el direccionamiento IP. Importante que los servidores, ya sean los CentOS, los LAM, Ubuntu o el Windows Server, lo trabajen como administrador, ¿cierto? Y en el caso de los Linux, como ROT. ¿Cierto? Estamos trabajando administrator o ROT. En el Windows Server 2012, como se explicó en la clase anterior, ¿sí? También se dio direccionamiento IP estático. Vamos a repasarlo, revisarlo. Está en la topología también, está presente. Y la dirección IP estática del servidor DNS, ¿cierto? Ahí está, 192.168.50.2, máscara 24, clase C, 50.1, gateway, y la dirección de DNS tiene una característica, es la de loopback, ¿cierto? Dirección interna, él no tiene que resolver búsqueda en otros servidores, se resuelve a sí mismo, porque ya con eso definimos que él va a ser un servidor DNS. ¿Ya? Independientemente si un servidor DNS lo vamos a construir en Linux, que sería el servicio llamado Vim9, también tiene que tener el mismo tipo de configuración, ¿ya? Eso es estándar. ¿Qué más hicimos en el servidor? Le dimos un nombre. El servidor DNS sí o sí tiene que tener un nombre específico. ¿Cómo se tiene que llamar? NS1, muy bien. NS1, es un estándar de las plataformas, ¿cierto?, de DNS. Cualquier servidor que usted va a construir como DNS en un futuro, llámelo como DNS, como NS1. Entonces aquí vamos a mostrar. Ahí está nuestro equipo. Servidor DNS, NS1. NS1. Otro detalle que también nos preocupamos fue bajar los firewalls, ¿cierto? Bajar los firewalls, tanto en el Windows 7 como en el servidor Windows 2008 o 2012. Ya, vamos haciendo un repaso general. Ya. La pregunta es, ¿por qué tiene que llamarse NS1? ¿Cierto? Antes de continuar. ¿Cierto? Que puede surgir esa duda, porque nosotros definimos que se llama NS1, lo inventamos, que tiene que llamarse NS1, el servidor DNS. No, es un estándar. Y esto nosotros lo podemos demostrar, por ejemplo, entrando en la inscripción de sitios de dominio CL, de nic.cl, ¿ya? Donde se registran todos los nombres de DNS, ¿ya?
En GoDaddy se registran los de .com o .net o los internacionales, y en Chile la entidad NIC, ¿cierto? ¿En cuál se ven los puntos com? GoDaddy. Por ejemplo, tú quieres registrar un dominio .com para hacerlo con tu servidor DNS. También tu servidor se va a llamar NS1, pero tendrías que registrarlo en godaddy.com. Que esta es la plataforma ya internacional que te registra nombre. ¿Ya? De ahí tú pagas en dólares. Aquí te registran los .com, los .net, ¿cierto? Los .org. Ahí está el precio mercado. Es más barato que un dominio local. Más barato. ¿Ya? Bueno, ahí te registras y tú inscribes tu nombre. Pero a tu servidor tienes que llamarlo en ese uno igual, pues, cuando haga el registro. Ya, lo que quería mostrarle para que salgan de duda, bueno, en el organismo que administra los dominios CL, que es NIC, ¿cierto? Cada país tiene un NIC, ¿cierto? Está así como está NIC.cl, está NIC.ar en Argentina, NIC.p en Perú, NIC.br en Brasil, ¿cierto? Entonces, cada país tiene un organismo que administra los servicios DNS para registrar nombres con la extensión, ¿cierto?, asociada al país. .p, ¿cierto? .p. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, mira, un pequeño ejemplo. Vamos a ver cómo se llaman los servidores, por ejemplo, de la empresa París, o del dominio París.cl de la tienda. Ahí está registrado NIC.cl por Cencosud, y ahí están los nombres de las máquinas. Entonces también tiene un NS1, pero ellos tienen más de uno, entonces el segundo se va a llamar NS1, NS2 o NS3. ¿Ya? Independientemente del dominio que está creando, nosotros con esto sabemos cuál es la máquina que es DNS de ellos. Entonces en este caso está la NS1, que se llama .provider.biz, ¿ya? Pero ya tiene un servidor DNS. ¿Por qué es importante a veces tener más de uno? Fallos, por cierto. Antifallos. Tengo un NS1, NS2, NS3. Y tienen la misma copia de las mismas búsquedas, en realidad. Para nosotros basta con un servidor DNS, porque vamos a crear 2 o 3 dominios, entonces, y un cliente el que va a consultar. Entonces esto es un estándar. Vamos a ver otra tienda por acá. A la vela. Por ejemplo, voy a Falabella. También tiene NS1, NS2, NS3. Entonces, en cualquier organismo que usted va a levantar un servidor DNS, un servidor de dominio, todos tienen que tener un servidor como llamado NS1 como propietario, ¿cierto? Como servicio principal. ¿Ya? Que es el estándar para que ustedes lo administren. AIEP, por ejemplo, como institución también tiene. Ahí está un Pedro. AIEP, NS1, NS2. ¿Ya? NS1, NS2. Por lo tanto, ya sabemos cuál es el servidor principal. Y el secundario que tiene la copia de los dominios. Para nuestro caso, la máquina va a ser el Windows Server, que tenemos por acá. Y que se llama NS1. ¿Sí? NS1 y una extensión de algo más. Esa extensión o lo que sigue va a ser el nombre del dominio, ¿cierto? ns1.pedro.com, ¿cierto? ns1.pac.cl, que es el dominio, ¿ya? Pero NS1 es la máquina principal. Así, todos los servidores del planeta, si ellos ven que hay otro servidor que se llama NS1, inmediatamente saben que es un DNS. Y entre ellos se comparten ¿qué información? Los servidores DNS. Si yo soy un servidor NS1 y mi nombre es falabella.cl y veo otro que se llama NS1 falabella.p, digo, mis dominios los comparto contigo. Entonces las búsquedas para el usuario va a ser una. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué pasa, por ejemplo, si Pedro busca la siguiente página? No, vamos a hacerla con la tienda. ¿Qué pasa si tú buscas, mira, falabella.cl como dominio en tu navegador? Está comprando ropa, no compra otra cosa, y busca falabella.com. ¿A dónde apuntan? Al mismo servidor. Van a apuntar a una máquina que tiene corriendo, por ejemplo, Internet Information Server. Entonces, de la forma que tú la veas o busques, vas a ver el mismo sitio, o sea, compartiendo la información. ¿Ya?
Si está buscando Pedro, va a apuntar siempre al mismo. Claro. Entonces yo busco los dos dominios. Este va a ser un NS1 que se llama falabella.cl. Así es la máquina. La otra máquina se llama también NS1, pero se llama falabella.com. Pero ambas hacen redireccionamiento al mismo servidor, que en este caso es un Internet Information Server. Entonces, como usuario, yo lo busco de distintas formas, pero llego al mismo sitio. ¿Ya? Google trabaja de la misma forma, ¿cierto? Usted digita google.com, google.mx y siempre llega a Google. ¿Ya? Pero para que funcione eso, tiene que haber un servidor NS1 que tenga registrado el dominio, ¿cierto? ¿Ya? Repasando, jóvenes, ahora los servidores Linux. ¿Qué es lo que hicimos en ellos? Ya, en los servidores Linux, lo que configuramos también fue el direccionamiento IP. Vamos a ir a reducirle un poco el video. Y el servidor Linux, el primero que tenemos por acá, se llama el CentOS. Y la tarjeta de red la configuramos en modo gráfico, ¿ya? También como usuario ROT, en este caso. Fuimos a la tarjeta de red. Asignamos dirección IP estática. Voy a borrar acá. La IP del servidor del centro de la 100.2, máscara 24, 100.1 el gateway. ¿Ya? A la derecha, abajo, donde nos alcanza a apreciarse el botón OK para guardar, que a veces se equivocan, que nos alcanza a ver, con ese guardan. Y en la pestaña DNS le dimos el nombre del host, el centro se llama NS2 y su dirección IP, ¿cierto? Es la 192.168.50.2, que a dónde apunta al Windows Server. Y guardamos, y importante fue que la tarjeta de red la activen, de lo contrario, ¿cierto? No va a estar en funcionamiento. 2.Q, así. Digita 2.Q para salir, 2.W para guardar. Y luego Enter, 2.W, Enter. Guarda y después sale. No ocupaste nano, ¿cierto? ¿No? Sí. Luego abrimos una terminal, revisamos la IP que dimos a la máquina. De hecho, ahí inmediatamente se llama NS2. Veo que le di el nombre. Y con el comando ifconfig, ¿cierto? En el servidor CentOS veo la IP. Ahí tengo la IP, la 100.2. Ya está en ejecución. Luego fuimos a el último taller, el último video hecho del día sábado. Fue la máquina Ubuntu. ¿Ya? En la máquina Ubuntu lo trabajamos netamente por terminal. Y aquí hicimos varias cosas. Una de ellas fue cambiar el nombre de la máquina, darle dirección IP a la máquina, bajar el firewall de la máquina y activar el usuario ROT. El resto ya lo habíamos hecho en la semana antes, ¿cierto? Donde habíamos instalado paquetes. Eso ya estaba listo. Entonces, ¿dónde cambiamos el nombre? Si recuerdan. Porque ya lo hicimos en el CentOS, lo hicimos con interfaz gráfica. Se puede hacer con consola, ¿cierto? Y como tenemos Genome, lo hicimos un poco más sencillo. Pero en el Ubuntu Server lo vamos a hacer solamente con consola. ¿Cómo cambiamos el nombre? ¿Cómo lo llamamos en S3? ¿Cómo le dimos el nombre en S3? Hay un archivo que modificar. Sí. Hay un archivo que está dentro del directorio que se llama etc. Todas las configuraciones están dentro de la carpeta etc. ¿Ya? Y dentro de etc había un archivo que se llama hostname. ¿Cómo diferencio los archivos de los directorios? El color. Los blancos son archivos, los celestes, directorio. ¿Ya? Entonces dentro de ellos había un archivo que se llamaba hostname. Lo abrimos con el editor nano hostname. ¿Ya? Y ahí está el nombre de la máquina. Ahí la llamamos NS3. La renombramos. Luego control X y guardamos. Y para darle dirección IP, ¿cómo lo hicimos? El mismo NTC hay otro
otra carpeta que contiene un archivo, que en este caso es una carpeta que se llama network, para que repasemos, y dentro de la carpeta network hay un archivo que se llama interface o interfaz, y ese lo editamos. Nano interface, y cambiamos la dirección IP. Por defecto la dirección IP venía ¿en qué modo? En vez de static venía como DHCP. Y le dimos los parámetros. Address para la dirección IP. Entonces la IP es la 192.168.103, comando address. Luego la máscara de red con el comando netmask, máscara 24. Luego dimos la puerta de enlace, comando gateway, ¿cierto? Luego le indicamos en la red que pertenece, que es la red, la 192.168.100, la red termina en 0. Luego indicamos el broadcast, el fin de la red, que es la .255. Y por último le indicamos el nombre o la dirección IP en este caso del servidor DNS, que va a ser el Windows Server. Comando DNS-name servers y la IP. 192.168.52. Si quisiéramos agregar más de un DNS, ¿cómo lo haríamos? También lo explicamos. Porque ahí tenemos un DNS. ¿Cómo agregaría un segundo DNS? Con una coma y la dirección del otro DNS. Por ejemplo ahí. Así, se lo separo por una coma. Perfecto. Ya. DNS-name servers y la IP del servidor DNS. Luego guardamos, control O, control X. Listo. Ya. Ahí yo lo abrí con el editor Nano. Lo puedes haber abierto con qué editor? Con Vipo. Con Vi también, ¿cierto? Tiene editor de texto. Y también lo modifico. Luego un Vi para guardar, ¿cierto? Lo que le comentaba a su compañero es... Ahí está. 2 puntos, ¿cierto? Y luego 2 puntos W, enter, graba. Y después 2 puntos Q, perdón, 2 puntos Q, sale. O sea, lo puedo hacer con Nano, lo puedo hacer con Vi. ¿Ya? Ahí está, ¿cierto? Eso era todo. Eso era todo. ¿Ya? ¿Qué más? Bajar el firewall. ¿Cómo bajamos el firewall en Linux? Comando. Por comando. Porque en el CentOS se puede bajar en la herramienta firewall, deshabilitar. Pues. Pero aquí, por comando, ¿cómo se baja el firewall? Comando sudo, UFW, y se le aplica la propiedad disable. Listo. Sudo, ¿cierto? UFW disable. Ya. Ahí lo bajé. El portafuego dice está deshabilitado. ¿Ya? ¿Cómo habilitamos el usuario root? Porque quizás no lo tiene habilitado. También lo hacíamos con un comando. Era sudo -u root pathwd. Enter. ¿Y qué le va a pedir? Asigne un password. ¿Para quién? Para el root. Para el root. Perfecto. En caso de que no lo tenga. En caso de que no lo tenga. ¿Bien? ¿Sí? Ya tenemos ya casi la configuración básica. No hemos tocado roles, no hemos configurado los servicios de Apache, nada de eso, ¿cierto? Los instalamos solamente. En el caso del CentOS lo agregamos como paquete en la instalación inicial y en el caso del Ubuntu lo instalamos con comando apt-get, ¿cierto? No hemos tocado nada de esa plataforma, lo vamos a hacer la otra clase. Ahí estaríamos el día, Estaríamos el día para pasar ahora a routing, a configurar los routers.